Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos indicados especialmente para jóvenes y adultos. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Este es el estudio 12 de 13 correspondiente al domingo 18 de octubre de 2020. Recuerden que cada domingo a la misma hora, 10 de la mañana, estamos presentando nuevos estudios. No se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Entonces hoy continuamos con esta serie de estudios sobre el libro de Isaías. El tema es un gobierno de justicia. Vamos a leer la base bíblica que está en Isaías 9, versículos 2 al 7, e Isaías 11, versículos 1 al 3. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que llevaba el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 11, del 1 al 3. Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Lo invito a ponerse en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estar aquí, dispuestos para este estudio de tu palabra, y te pedimos que pueda llegar a muchos corazones, que pueda edificar a tu iglesia, y gracias porque nos permites hacerlo. Te pedimos perdón por nuestros pecados. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, vamos a pasar a la introducción de este estudio. El tema entonces es un gobierno de justicia. Durante el ministerio del profeta Isaías sucedieron varias crisis al pueblo de Judá. La primera fue en el 735 antes de Jesucristo, cuando por la actividad agresiva de Asiria, Israel y Siria quisieron obligar a Judá para que se uniera con ellos dos para repeler las amenazas de Asiria. El rey Acaz de Judá no le pareció buena idea unirse con su hermano separado Israel y Siria, y mejor decidió pedir ayuda a Pul,
el rey de Asiria. Pul, también conocido como Tiglat III, le pareció buena idea. Porque ella tenía designios contra estas naciones pequeñas e invadió rápidamente a Siria. Es decir, Siria invadió a Siria. Se parecen los nombres, pero hay que distinguirlos. Y conquistó también Damasco en el 732 antes de Cristo. Isaías condenó la incredulidad de Acaz. Recordemos que estos puntos ya los tratamos en estudios anteriores, donde Acaz, el rey de Judá, prefería pedir ayuda a las naciones que según él le podían ayudar con cierto poder antes que pedirle ayuda a Dios. Entonces, aquí vemos que Isaías condenó esa incredulidad, esa falta de fe de Acaz, e hizo su gran profecía del nacimiento del Mesías. Y aquí tenemos en el mapa, ahí se aprecia en la parte roja lo que es Asiria y sus principales ciudades. Pero en la parte, toda esa parte un poco café, fue hasta donde se extendió su dominio. En los años 668 al 627 antes de Cristo. Se puede notar entonces que es una gran extensión de terreno. Vamos a entrar al análisis del texto bíblico. Se divide en dos incisos. Inciso A, empezamos con el inciso A. Se titula Emanuel restaura el trono de David, basado en Isaías 9, del 2 al 7. El versículo 2 dice, ahí lo tenemos en pantalla, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Antes de este versículo 2, en el versículo 1 se mencionan las tierras de Zabulón y de Neftalí. Eran las tierras y tribus primeramente invadidas por Asiria. Estaban en angustia, pues Asiria las había invadido ya. El pueblo que andaba en tinieblas, las tinieblas del castigo del Señor, puesto que el pueblo estaba en desobediencia, en pecado. Las tinieblas son la ausencia de luz, obviamente, y Dios es luz. De modo que la promesa de Dios es que la luz va a resplandecer sobre ellos. Una gran luz. La presencia de Dios se va a hacer evidente entre ellos. Qué bonita profecía, qué bonita promesa. En este momento estaban sufriendo, pero Isaías les lanza esta bonita profecía, esta bonita promesa a ese pueblo de Israel, de Judá. La salvación brillaría invirtiendo la situación que prevalecía, cambiándola totalmente. La oscuridad del pecado solo puede ser dispersada por algo que sea su opuesto. Esto es la luz. La luz es un don de Dios. No puede ser producida por un corazón que también está en tinieblas. La obra completa de Cristo y todas las bendiciones que trae pueden ser identificadas con la luz. Entonces notemos aquí, Cristo la luz, Dios la luz, para contrarrestar esas tinieblas en que se encontraba el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Ahí tenemos la imagen. Y esa luz se manifestó primeramente en esa estrella que se posó sobre el lugar donde nacería, o donde ya nació,
nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, le aumentaste la gente y acrecentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten el botín. Bueno, uno de los primeros pasos para volver a la vida a una tierra desértica, despoblada, pues es poblarla nuevamente. Nueva gente debe ir ahí y reedificar las ciudades, cultivar la tierra y volverla productiva de nuevo. Como les dijo nuestro Dios a su pueblo elegido, tierra que fluye leche y miel. Hacerla nuevamente de esa forma, tierra que fluye leche y miel. La casa de Dios debería ser reedificada también, el templo, y el culto restablecido. El muro sería levantado de nuevo y la seguridad volvería a los moradores de las ciudades. Versículo 4. Dice, porque como en el día de Madián, tú has quebrado el yugo que cargaba, la vara de su hombro y el cetro del que lo oprime. La libertad iba a producir un gozo entusiasta y una santa alegría. Pero ¿cuál era la condición? Si quitaban los obstáculos de incredulidad y desobediencia y se convertían al Señor. Siempre esa va a ser la condición para que Dios actúe en el hombre, bendiciéndolo. Quitar los obstáculos de incredulidad y desobediencia y convertirse al Señor. Elementos indispensables, repito, para que Dios derrame su bendición hacia los pueblos, hacia el hombre. Versículo 5. Dice, todo calzado del que marcha con estruendo y el manto revolcado en sangre serán para quemar, pasto del fuego. Entonces, luego de la victoria, habría paz completa. Todo lo que se habría usado para la guerra sería quemado, pues ya no habría ninguna necesidad de ello. Qué bonito tiempo, ¿verdad? Será cuando ya no haya necesidad de ningún artefacto de guerra, donde reine el Mesías y haya una completa paz en el mundo. Versículo número 6. Ahí está en pantalla, dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos nombres bien merecidos para el Mesías. Y vamos a ir analizando cada uno de ellos. Entonces, a la declaración del versículo anterior, el versículo 5, donde decíamos que todos los artefactos de guerra ya no servirían para nada, sino que serían quemados, pasto de fuego, dice. Entonces, le sigue un torrente, como un torrente, el anuncio del nacimiento del Mesías. Este niño es la razón de que todo el armamento sea quemado y la guerra sea vuelta innecesaria o se convierta en innecesaria. Los nombres del niño lo identifican como Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Él llega a ser Jesús. Y Jesús significa Salvador. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso está en Mateo 1:21.
En la Biblia los nombres indican el carácter, la esencia o la naturaleza de la persona. Los 4 pares de nombres describen su carácter y él, el Mesías, merece llevarlos. Los 4 pares de nombres, ¿cuáles son? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Él merece llevarlos, tienen un significado. Cada nombre tiene un significado y él, el Mesías, lo llena completamente ese significado. El carácter de él es como dicen sus nombres. Entonces, son nombres descriptivos de su divinidad y también de su humanidad. Porque sabemos pues que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, era humano como usted y como yo, pero también era divino. 100% humano, 100% divino. Entonces el primer nombre o primer par de nombres es admirable consejero. Admirable trae a la mente los milagros de Cristo. En el Nuevo Testamento se habla de señales y prodigios. Señales y prodigios son milagros, pero prodigios hace referencia a una admiración, a una sorpresa en la persona que contempla ese milagro. Se asombra. Prodigios, milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y eso está en Juan 4:48. Consejero, pues se refiere o alude a la sabiduría que habría en él. El otro par de nombres, Dios fuerte. El nombre de Dios se reserva para el verdadero Dios. De modo que darlo al Mesías es revelador de quién es él. Es decir, el Mesías es Dios. Fuerte es la palabra para un héroe, para un defensor, para un campeón. Y por supuesto que el Mesías llenaba todas estas, o tenía todas estas características. Luego tenemos Padre eterno. Isaías es el que introduce el pensamiento de Dios en su relación de nuestro Padre. A pesar de la rebeldía del pueblo de Israel, Dios era para ellos digno de la mayor reverencia y por tanto alguien lejano a ellos. ¿Por qué lejano? Porque el pueblo estaba en pecado. Entonces jamás se atrevían a llamarle Padre sin caer en el insulto a Dios. Sin embargo, ahora es Dios mismo, a través de su siervo Isaías, quien dice que la relación sería, por medio del Mesías, de Padre eterno. Y no nada más Padre, sino Padre eterno. Es decir, para siempre. Una relación amorosa sin fin. Luego tenemos Príncipe de Paz. Los otros 2 pares de nombres. Y últimos. Del lado humano, el Mesías sería un príncipe, pues sería descendiente del rey David. El lado divino es paz. La paz proviene de Dios. Dios es el que toma la iniciativa de la paz. El hombre es el que ha puesto enemistad con su pecado. Pero Dios es el que nos busca siempre, como un padre amoroso. El título Príncipe de Paz no es uno meramente honorario. No. Es la descripción real de Cristo en su ministerio, de mediador entre Dios y los hombres, de Cordero Pascual, de dador de la paz, como dice Juan 14:27. ¿Qué dice Juan 14:27?
La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué bonitas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Y no como el mundo la da, dice. Porque es muy diferente la paz de Dios a la paz que dicen tener los hombres. Entonces, la paz y el gobierno de Dios van juntos, a diferencia de los reinos terrenales. Fíjese bien, el de Dios, el reino de Dios crecerá por medio de la paz. ¿Cómo es que se da esto? Por medio de la obra del Espíritu Santo en el corazón, por la predicación del Evangelio. El Evangelio se predica, el hombre lo escucha, y si lo atiende, incrementa este reino de Dios, porque se suma a los redimidos, a los salvos. Y ahí tenemos, como decía el versículo, un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido allá en Belén. Inciso B. Inciso B se titula La vara del tronco de Isaí cumple su misión mesiánica, basado en Isaías 11, del 1 al 3. Versículo 1, ahí está en pantalla, dice: un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Menciona a Isaí. ¿Quién fue Isaí? Isaí fue el padre de David, del rey David. Una familia muy humilde, y a Dios le place indicar que de ahí, de ese grado de humildad, iba a brotar un retoño, iba a salir un vástago. De lo más humilde, ahí saldría el Mesías. Entonces, ¿qué había pasado con la casa de David para hablar de su condición tan humilde? Isaías habla del tronco, de las raíces de Isaí, que es el padre de David, como decíamos. De ahí saldrá ese retoño y llevará fruto, pues todavía hay vida en las raíces. Y Dios obra este renacimiento. El árbol había sido talado, pero quedaba el tronco, que serviría de cepa para sacar de allí un vástago. Entonces, algo así, miren, como esa imagen, ahí tenemos un tronco que fue talado, un tronco pequeño, pero vean cómo sale, cómo emerge ahí un retoño, un vástago. Muy bien, versículo 2. Dice: sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, los oficios del Mesías como profeta, como sacerdote y como rey requieren la asistencia del Padre, de Dios Padre, quien vaciará en él la plenitud de su presencia. Nuevamente es presentada una lista de cualidades. Recordemos que acabamos de hablar de las cualidades de admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Bueno, pues ahora le agregamos estas, pero vinculadas estas con el Espíritu que es Dios mismo también. Sabemos que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ahí tenemos una representación de cómo están en unidad el Espíritu Santo. Dice: sobre él reposará el Espíritu del Señor. Suele representársele como una paloma, el Espíritu. Entonces, versículo 3 dice: Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan
sus oídos. Entonces, Él no juzgará por la apariencia o las apariencias, no. Ni por lo que se dice, tampoco, sino por razón de la dirección del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo va a juzgar? Va a juzgar rectamente, con justicia, con justicia. Y ahí tenemos más o menos representada la justicia, con la palabra de Dios, la balanza y la cruz que representa al Mesías, a Cristo. Para concluir, entonces, las frases o palabras descriptivas acerca de Jesús en este pasaje fueron sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento, temor del Señor. Es decir, decíamos, Dios vaciaría en él la plenitud de su presencia. En este vástago del tronco de Isaí, en este Jesús Salvador, en este Mesías, en este Rey. ¿No creen que bien vale la pena tenerlo en la vida? Hay un dicho conocido que dice de la siguiente manera: aunque Jesús haya nacido 1000 veces en Belén, si no nace en tu corazón, en nada te aprovecha. Entonces, si aún no ha nacido Cristo en su corazón, permita que suceda. Es fácil, solo se requiere disposición, deseo de hacerlo. ¿Y cómo se hace? Bueno, puede resumir en 4 pasos sencillos. Primeramente, debe usted reconocer que es pecador, debe arrepentirse de sus pecados, debe pedir perdón a Dios por esos pecados y finalmente invitar a Jesucristo que entre a su corazón y que gobierne su vida. Y esto es todo. Y Dios nos dice en su palabra, en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice a todos los que le recibieron. ¿Y quiénes son los que le recibieron? Los que aplicaron estos 4 pasos en su vida. Esos son los que Dios va a contar como los que le recibieron. Le invito a que lo haga, si no lo ha hecho. Le dejamos aquí abajo el folleto donde viene más explicado estos 4 pasos. No lo deje para después, porque después tal vez sea demasiado tarde. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana con un nuevo estudio de la palabra de Dios. Si gusta, suscríbase al canal y active las notificaciones. Comparta este estudio para que pueda llegar a más personas. Sus comentarios también son bien recibidos. Vamos a orar para así quedar despedidos. Le invito a ponerse en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo que tú has hecho posible. Gracias por la exposición de tu palabra. Te pedimos que pueda llegar a muchos corazones necesitados, que pueda aportar crecimiento a tu iglesia, que sirva para la edificación de tu iglesia. Gracias, Padre, por
todo lo que nos das, todas tus bendiciones. Te pedimos humildemente perdón por nuestros pecados. Y gracias por haber permitido haber hecho posible este tiempo y haber permitido que tu palabra sea expuesta. Con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.